10 de la mañana con 38 minutos en todo el país. Estamos en vivo y le vamos a dar la bienvenida a Laura Fernández y a Marcelo Biurrum, que están en vivo también para todos ustedes en el móvil de la mañana del 11. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen día para todos. Hoy una mañana pesadita, podríamos decir. Está totalmente cubierto el cielo, el sol como que quiere aparecer de a ratos, pero ese calor de humedad, ese calor de tormenta después de la lluvia es lo que se está sintiendo en este momento aquí en Maldonado, que hace que el día se torne un poco más como pesadito de lo habitual. Nosotros nos vinimos hasta la esquina de La Valleja y Solís. Mejor dicho, la esquina de La Valleja y Cardenales, porque es donde comienza la calle Cardenales, que es ahí lo que te va a mostrar Marce. Hace unos días esta calle está cortada porque se están haciendo trabajos en lo que tiene que ver con los pluviales y los desagües de Cardenales, una bajada muy importante que desemboca en Mirlos, en la calle Mirlos, y el comienzo de lo que es Barrio Tazano. Este lugar era, la verdad que estos trabajos eran muy reclamados por los vecinos de este lugar, por las grandes inundaciones que sufrían cada vez que llovía. La verdad que cada vez que había lluvias intensas, las casas de este barrio lo sufrían y lo sufrían mucho. Es más, recordábamos que hace unos años este barrio tenía cunetas, que es lo que se está trabajando, lo que se está arreglando ahora, que también hubo un percance con un chiquito, me acuerdo, un día de una tormenta importante. Entonces los vecinos estaban tratando de que esto se pudiera concretar, finalmente se concretó, se están realizando estos trabajos y atención a aquellos que tengan que circular por acá, porque la calle está cortada. En el acceso, digamos, pero los vecinos que quieran acceder a lo que es Cardenales en este tramo hasta Mirlos pueden hacerlo, tanto por Lucich como por Selmar Michelini. Hacen una cuadra, llegan a Mirlos y dan la vuelta a la manzana, que es lo que están haciendo todos los vecinos para poder acceder acá. Trabajos que van a llevar unos días más seguramente, pero que va a hacer a la tranquilidad de los vecinos a la hora de las tormentas, porque charlando con más de uno, la verdad que estaban pidiendo que esto sucediera lo antes posible. Es uno de los barrios más viejos de Maldonado y bueno, el crecimiento de los barrios hace que estas cosas sucedan, ¿no? El tema de las inundaciones, el barrio que no estaba adaptado al crecimiento que ha tenido en estos últimos tiempos. Así que bueno, saludamos desde aquí y nosotros nos vamos a ir hasta el hospital de Maldonado. La nursería del hospital está cumpliendo 10 años y vamos a ir a charlar con ellos para que nos cuenten cómo trabajan y cuáles son los festejos que tienen programados. Pero de pasada, queríamos mostrarte esto, Marce, saludarte, abrir la ventanita y contarle también a los vecinos que el porqué del cierre de esta calle. Impecable, Laura, muchas gracias. Es muy útil seguramente la información para muchos vecinos que circulen por esa zona. Estaremos más adelante con ustedes desde el Hospital de Maldonado. Y hablando de salud, es un gusto recibir aquí en el programa al director departamental de salud, el doctor Pablo García da Rosa. Bienvenido a la mañana del 11. Bueno, muy buenos días, Marcelo. Es mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, para hacer una puesta a punto de cuál es la situación sanitaria del departamento de Maldonado, depende de la época del año en la que estemos, son las advertencias o los anuncios de prevención que hay que hacer. Empecemos hablando por el tema del COVID-19, que está teniendo otra vez un repunte de casos. Sí, condice un poco con lo que sucede en la región, ¿verdad? Es decir, el aumento, primero la disminución de casos de infecciones respiratorias que vienen de la temporada de frío, ¿no? ¿Efecto de la vacuna antigripal? Bueno, hubo una importante cantidad de vacunación antigripal este año, empezamos en el mes de abril, eso tiene una vacunación anual, como sabrás, influenza, empieza en esta época del año a disminuir la cantidad de influenza, de BRS, que es el virus sincicial respiratorio, que en los niños perjudica mucho a los niños sobre todo, y bueno, y de otras infecciones respiratorias que en esta época empiezan a disminuir, no solo en el Uruguay, sino en la región. Y bueno, y ahora en estos días hemos notado con cierta preocupación un aumento de casos de número de COVID que también acompaña a lo que sucede en la región. Aumentan los casos de COVID, pero ¿con qué nivel de gravedad? ¿Es gente vacunada, gente no vacunada? Bueno, tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, ¿no? Es decir, los mayores de 70 años tenemos más del 90% de personas vacunadas. Sí vemos, porque eso lo seguimos, tenemos reporte diario de las instituciones, tanto de las
de los prestadores públicos como privados, reportan diariamente los números de camas ocupadas en los servicios tanto de moderados como de intensivos, y tenemos uno por semana en moderados, algún caso que ha estado en CTI, pero no tenemos números importantes de ocupación de CTI ni de cuidados moderados. Es decir, que la enfermedad por COVID-19 en su mayoría son casos leves y moderados. Tenemos que hacernos a la idea de que el COVID va a ser crónico, o sea, no es una cosa que lo dejemos atrás, o sea, lo incorporamos cuando en algún momento fue la gripe aviar, la H1N1, que se había generado una alarma brutal y bueno, ya ahora la tenemos incorporada y convive con nosotros. Sí, sí, yo creo que esto va a seguir, ¿no? Es decir, desde el momento que es una enfermedad transmitida entre los seres humanos, a diferencia un poco de las que nombrabas antes, que dependemos de la migración de las aves y de las necesidades de esas migraciones, al ser un virus transmitido entre humanos, pensamos de que sí, de que esto vino para quedarse y por lo tanto tenemos que estar atentos nada más. ¿La gente que se tiene que vacunar o que se tiene que dar una dosis de refuerzo lo está haciendo? Bueno, es lo que pretendemos, ¿verdad? Porque, como sabemos, la indicación de dosis anual para COVID, la indicación absoluta es para los mayores de 70 años, ¿tá? Que deberían recibir una dosis anual. Obviamente, Marcelo, que no es obligatoria la vacuna de COVID, pero sí tenemos números que rompen un poco los ojos. Hablábamos fuera de cámaras que el año pasado más del 90% de los fallecidos por COVID-19 eran mayores de 70 años. Por lo tanto, esa es una población que hay que proteger y que hay que cuidar. Después, los mayores de 50 años que tengan comorbilidades, es decir, asmáticos, hipertensos, cardiópatas, diabéticos, ¿tá? Aquellas personas con síndrome de Down, las mujeres embarazadas, es decir, todos esos son personas que requieren un refuerzo anual de la dosis de COVID-19. El esquema de atención en el departamento, digo que como en todo el país se robusteció con el tema de la pandemia, ¿se mantiene con esa estructura? ¿Se ha vuelto a aflojar ese músculo a términos normales, digamos? ¿Cómo estamos en Bueno, ese sentido? yo diría que estamos muy atentos a eso. Como te decía anteriormente, nosotros en la Dirección Departamental de Salud, particularmente en el Departamento de Epidemiología que tenemos ahí, recibimos información diaria, ¿no? Tanto de COVID-19 como de otras infecciones respiratorias, como de otras enfermedades, ¿verdad? Es decir, este año tuvimos algunos casos aislados, pero bueno, que tuvieron cierta repercusión y por eso el control. Algunos casos de escarlatina, ¿tá? Sobre todo en niños. Tuvimos algunas meningitis por enterovirus, unas cuantas también, que también controlamos de cerca, porque ha habido un aumento también de estos casos. Si bien ninguno de gravedad ni con secuelas graves, pero sí un importante número que requiere que estemos controlando y que estemos encima de ello. Me imagino que como médicos estarán siempre alertas y expectantes sobre nuevas variantes que puedan surgir del COVID, ¿no? Como ya han surgido varias, algunas con mayor virulencia, otras con mayor contagibilidad, pero no tan violentas, pero han surgido nuevas cepas. Hay un monitoreo permanente, ¿no? Permanente. Eso se monitoriza permanentemente a través del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública. Es decir, las muestras que se recogen en zonas como la nuestra es una de las que particularmente es una referencia en la región. Y por la movilidad que hay. Por la movilidad, y esas muestras se mandan al Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública. No han surgido, creo que la de mayor contagibilidad fue la Omicron. La Omicron fue la que tuvo mayor repercusión con respecto a lo del contagio, no Claro. tanto por la gravedad. Sí, Pero, como te decía al principio, vemos con cierta preocupación el aumento de casos, pero no el aumento de casos graves, lo cual, bueno, nos da cierta tranquilidad también. Eso puede obedecer al alto porcentaje de vacunación. Por supuesto, sí. Y también damos vuelta a la página, decimos, bueno, el COVID ya sabemos que hay que estar atentos, ya sabemos que las personas que están dentro de las franjas etarias o de condiciones patológicas pasibles de vacunación se recomienda que lo hagan, etcétera, etcétera. Bueno, damos vuelta a la página y nos encontramos con un título que dice dengue. O sea, a ver. Sí, también. Es como un restaurante, pero en vez de delicias gastronómicas son justo hablábamos enfermedades. Que hace más de 1 año y medio vine acá cuando empezamos con unos casos de dengue que nos habían complicado un poco. Eso lo que tiene de bueno dentro de todo es que nosotros sabemos cómo se va a comportar. Es decir, nosotros monitorizamos y en Maldonado particularmente a lo largo de todo el año, Maldonado y Punta del Este,
tenemos lo que se llaman las ovitrampas, es decir, esas trampas para mosquitos, donde semanalmente desde la Dirección Departamental de Salud vamos a controlar esas trampas para ver el nivel de desarrollo de las larvas, de los huevos y de los mosquitos. Por lo tanto, sabemos cuáles son las zonas rojas, Claro. en cierta manera, donde se puede... ¿Qué nos facilita eso? Bueno, en Maldonado tuvimos en el año 24 5 casos de dengues autóctonos. Al tener la noción clara de cuáles son los barrios y las zonas de mayor riesgo, uno sabe que cuando tiene un caso ahí, tiene que hacer el control de las 8 manzanas periféricas, tanto de síntomas y de signos de los que viven en esa zona. ¿Eso que nos permitió? Bueno, no tener ningún foco de dengue en Maldonado. ¿Tá? Porque después sí tuvimos más de 60 casos de dengue importados, más de 370 casos que se siguieron, porque digo, los que aparecen son los positivos, pero después están los sospechosos que hay que controlar y seguir. Esos fueron más de 370 en lo que va del año. Pero solamente tuvimos 5 casos autóctonos y lo importante, ningún foco, que me parece que eso es lo para destacar. Es muy importante sin duda y está muy bueno eso de que la autoridad sanitaria nos diga que es algo que ustedes saben cómo se va a comportar. Da la sensación de que es una cuestión de control y que además es muy, muy fácil y al alcance de todos la prevención del dengue, ¿verdad? Porque con la famosa descacharrización, por eso el tema de las 8 manzanas, supongo, porque es un mosquito urbano, ¿no? Que anda en la vuelta de las casas. Es un mosquito no solo urbano, sino que muy doméstico. Claro. Porque no es solo desde la ciudad, sino que es en los alrededores de los domicilios. Claro. Es bien domiciliario. Es casi que doméstico. Y en estos casos donde tenemos que llueve y que para, y que sale el sol y que aumenta la temperatura y que aumenta la humedad, bueno, todo eso es un campo orégano para el mosquito. Bueno, lo que tenemos que hacer es, después que llueve, y dar una vuelta alrededor de nuestra casa y cualquier, no solo recipiente, porque la gente piensa, bueno, yo floreros no tengo, bueno, pero una hoja, cayó una hoja de gomero, ¿no? Y formó Sí. un cuenco, y ahí se puede almacenar agua que pueda ser un lugar ideal para que el mosquito de ese Aegypti deposite los huevos. O sea que si descacharrizamos nuestra casa, dar vuelta a los tarritos, revisar que no haya agua acumulada en algún lugar, ahí estamos achicándole el espacio. Eso, y una cosa muy frecuente, sobre todo en las casas, es el agua de los perros, de los animales domésticos. De las mascotas, seguro. Que el de las mascotas. No quiere decir que no le dejemos agua, porque además en esta época requieren mucha hidratación, pero sí la limpieza de los bordes de los recipientes, ¿verdad? Eso, tener la constancia de hacerlo semanalmente, de limpiarlo y de limpiar los bordes, porque es en los bordes de esa agua dulce y limpia que el mosquito tiene preferencia para desarrollarse. La situación de la gente que contrae dengue, o sea, puede haber un dengue que sea el dengue hemorrágico, que puede tener consecuencias fatales, pero los casos de dengue que tenemos, ¿de qué gravedad son? No, los casos de dengue que tuvimos fueron dengue de comportamiento leve y moderado, es decir, no tuvimos casos de dengue grave ni de fallecimiento por estas arbovirosis. Acuérdate que dentro de las arbovirosis tenemos dengue, Zika y chikungunya. O sea que en realidad como que el dengue es el más conocido y el que tiene más prensa, pero en realidad tenemos que estar atentos a las 3. Que al principio, bueno, el Zika no tanto, pero el chikungunya nos costaba hasta pronunciarlo. Hasta pronunciarlo, sí. Lo que pasa es que esas sí son enfermedades, porque no hay que confundir lo que son cambios climáticos y cambios meteorológicos, digamos, ¿no? Es decir, ahora lo que nos sucede es un cambio, en realidad estamos cambiando de estación, ¿no? Entonces el cambio de estación nos permite prevenir o prever que van a suceder determinadas cosas como la aparición de estas arbovirosis. El cambio climático sí es el que sucede a través de mucho más largo en el tiempo y el que ha hecho que este tipo de enfermedades se haya trasladado de los trópicos a zonas subtropicales. Entonces estas enfermedades en nuestra región van a empezar a ser más frecuentes, sin duda, en estos próximos años. Nos vamos a tener que ir acostumbrando a estas nuevas realidades y a trabajar en prevención, ¿no? Sobre todo en prevención. Aprender de lo que ha pasado en los lugares originarios de estas enfermedades para tratar de, en lo posible, estar un paso adelante y prevenir. Pero también se necesita de la población que ayude, ¿no? Sobre todo, el Ministerio de Salud Pública mandó este año y el año pasado a algunos colegas a Brasil. En Brasil, sobre todo en la zona más tropical de Brasil, tienen una amplia experiencia en esto y en el manejo de esto. Pero yo creo que mucho más importante de eso es hablar de estos temas y sobre todo que la población tenga la conciencia clara de eso.
Es decir, de lo que tú decías al principio, de los cuencos donde se juntan agua, todos esos cacharros que juntan agua, las gomerías, ¿eh? ¿Tá? Que es todo un tema también, porque el acúmulo de agua ahí En las cubiertas. en las cubiertas es muy importante. A veces, más allá de las gomerías que están en el mercado, uno en algunas casas que junta cubiertas y cosas, es importante o perforarlas o llenarlas de arena, ¿verdad? Claro. Para que no se depositen agua en esos lugares. Los platitos que ponemos abajo de las macetas, eso a veces nos olvidamos también. Y en eso, simplemente poniendo la arena o piedritas finitas que rellenen el lugar, es suficiente para que no acumule agua líquida, agua limpia. Sí, fundamental. El tema de las cubiertas, que además es difícil vaciar una cubierta que tiene agua, ¿no? Tremendamente. Porque te pones a girarla y siempre queda un poco de agua. Entonces lo mejor, como decía el doctor, es o perforarla, porque uno dice, no, pero no le voy a perforar, no me sirve para más nada. Bueno, a ver, la cubierta que tenés en tu casa no te sirve para más nada, más que para amortiguar la entrada del auto contra una pared, por ejemplo, o de Exacto. colgar una cuerda para hacer una hamaca casera, ¿no? Pero Exacto. bueno, en cualquier caso Sí, se sí. puede perforar o buscar alguna solución alternativa. Estamos muy ajustados de tiempo, ya tenemos que redondear la entrevista porque el doctor García Rosa tiene un compromiso, pero le quería preguntar como director departamental, en general, el tema medicamentos, ¿cómo está Maldonado? Porque se ha hablado mucho del tema medicamentos, que faltan, que no faltan, hay visiones totalmente opuestas. ¿Cuál es la realidad? Sí, la realidad, nosotros recibimos esas denuncias. Una cosa son los medicamentos que están dentro de las PIAs, es decir, de las prestaciones obligatorias que tienen las instituciones, que con respecto a esos medicamentos no hemos tenido denuncias de que falten por largos periodos. A veces puede pasar que algunos medicamentos, por un tema de entrega a los laboratorios, en fin, pueden estar fuera del mercado por algunos días. Pero dentro de los medicamentos que están en las prestaciones obligatorias no hemos tenido denuncias de periodos prolongados sin medicación. Lo que sí sucede a veces es que se recomiendan determinadas medicaciones que no están en las prestaciones o que no están cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, que a veces puede suceder, y en ese caso los pacientes tienen la posibilidad de hacer recursos de amparo para lograr conseguirlos. Estamos hablando de los medicamentos que no están dentro de las prestaciones obligatorias. Los que están dentro de las prestaciones no hemos tenido denuncias de periodos prolongados de falta de medicación. Es muy importante hablar sobre este tema y bueno, tener esta información. Doctor Pablo García Rosa, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un placer y buena suerte y ojalá que tengamos una temporada sanitariamente controlada, que no tengamos ningún sobresalto. Que así sea. Sí, señor. Tenemos que ir a la pausa, 10:55 de la mañana, ya venimos.